Durante la pasada Vuelta a España que hemos cubierto aquí en el canal, ha habido un corredor que paralelamente ha arrasado. Se trata de Isaac del Toro, que ha ganado 4 clásicas de un día y que en el vídeo de hoy repasaremos el nivelón de Del Toro en esta segunda fase de la temporada porque, de verdad, en un mundial donde Pogačar será el súper favorito, se postula como el único corredor que algo puede tratar de hacer con su compañero de equipo, pero no de selección. Ahora hablaremos del nivelón de Del Toro, de estas victorias que no hemos hablado últimamente porque estábamos cubriendo la Vuelta a España in situ, y también hablaremos de esta victoria de Pogačar, de muchos corredores que a lo largo de la pasada Vuelta a España, entre vestidores, en privado, off the record, me comentaban que no irán ni al Mundial porque no tienen nada que hacer con el ciclista esloveno. O sea, muy fuerte esto, el pavor que crea Pogačar. Y también hablaremos de la selección española para el próximo Campeonato del Mundo, que en las últimas horas salió, y lo vamos a analizar en un vídeo donde trataremos diferentes temas. Así que vamos ya, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Bien, pues, chavales, dejadme en comentarios si mientras se desarrollaba la pasada Vuelta a España habéis tenido tiempo para echarle un vistazo a las exhibiciones de un Isaac del Toro que no para de crecer como ciclista profesional. Ahora las vamos a repasar, vamos a comentarlo, y también hablaremos del tema de Pogačar, del tema de la selección española, muchos temas, así que vamos a por ello. Like, suscripción. Termina la Vuelta a España, pero el ciclismo está más vivo que nunca y me temo que viviremos un final de temporada con un mundial durísimo en Ruanda, unos europeos también durísimos que serán cara a cara entre Pogačar y Vingegaard, y luego también una fase final con las clásicas italianas, con Giro de Lombardía. Así que no podéis perderos ninguno de los vídeos porque aún queda mucha tela por cortar. Like, suscripción, dejadme en comentarios qué pensáis de estas victorias de Del Toro, de la selección española, del tema del Mundial y Pogačar, y vamos a comentar esta temporada increíble de Del Toro, que a sus 21 años es su primera temporada donde está disputando realmente pruebas grandes. Yo pensaba, como después del Giro de Italia no lo han apuntado a la Vuelta a España, pues no veremos Del Toro a un gran nivel hasta la próxima temporada 2026. Para nada. Habla de este gen competitivo de Del Toro que no ha dejado irse, no se ha dejado de forma en la fase final de temporada, que fijaos los triunfos que acumula ya este 2025. Milán-Torino, en carreras de un día tipo mundial, va muy bien. Aquí empezó su gran nivel de forma en Milano-Torino. Luego Giro de Italia, fue segundo y ganó una etapa, estuvo a un nivel excelente. Después del Giro de Italia es que no cesó su nivel de forma, ganó el Tour de Austria con 3 victorias parciales, luego ganó clásicas de un día como Terras de l'Ebre, Guecho, la Vuelta a Burgos. O sea, es que no iba a la Vuelta a España y aún así mantenía su alto nivel en Vuelta a Burgos, donde fue primero de la general. Y durante la Vuelta a España, a pesar de que compitió en carreras poco prestigiosas o poco importantes, se las tomó muy en serio, y esto habla de este espíritu competitivo del Toro, que arrasó en GP Industria, en Toscana, en Copa Sabatini, y creo que falta una que ahora vamos a repasar. Aquí tenéis los números de Isaac del Toro, ahora veremos algunas fotografías y algunos frames de sus victorias, pero es que durante la pasada Vuelta a España, fijaos, ganó GP Industria, donde batió a Scaroni, se había formado una fuga en la fase final de la carrera y él solo empalmó con esta fuga y los batió al sprint. Hablamos aquí de este punch que tiene Del Toro, fijaos, en circuitos de estos que hay tachuelas cortas, 8,4 kilómetros al 3,5%, se marchaba Scaroni en la subida y en la bajada pillaba Del Toro y les ganaba en el sprint. Muy rápido es Isaac Del Toro, que tiene punch y tiene este espíritu ganador, este gen ganador cuando ve la meta. Lo mismo en Giro de la Toscana, había una cota más dura, fijaos en el perfil, había una cota más dura que se escapaba ahí con Storer, que era el único que le podía seguir, pero le remataba en la fase final de este Monte Serra, encaraba la bajada en solitario y luego en el plano mantenía un pulso con el grupo perseguidor, que a pesar de que eran 5 o 6 ciclistas, cabalgaba en solitario. Y aquí habla de que es fuerte subiendo, es muy rápido en el sprint y además llanea muy bien. Un ciclista que ahora haré una pequeña reflexión sobre él, pero es que estoy convencido que es el relevo de Tadej Pogačar. Igual lo tiene súper bien montado porque creo que es el corredor
que va a dominar el ciclismo después de Tadej Pogačar. Es que tiene todos los atributos el corredor mexicano. Luego venció la Copa Sabatini, batiendo a Benjamin Thomas en un circuito también, donde se subía muchas veces una cota, se escapaba con 3 corredores, se escapaba a lo largo de estas cotas con Benjamin Thomas y con Ben Granger, que en la parte final, que fijaos picaba para arriba, esta cota de 1,2 kilómetros al 5%, no hizo prisioneros, les dejó con una facilidad pasmosa y llegó paseándose a la línea de meta. Y lo mismo en trofeo Matteotti, ganando en un registro muy diferente. Fijaos, escaseaba aquí dureza, llegó a la línea de meta en Pescara en un grupo de unos 20 corredores y les batió todos ellos a Rui Costa, a Pau Miquel, rápido, a Marcus Hollegar, les batió todos en un sprint bastante masivo. Vamos a echarle un vistazo algunos de estos frames de las victorias de Isaac del Toro, comenzando por esta en la que batió a Scaroni, como os comentaba, llegaba a la fuga que conformaba Scaroni, este corredor del Polti, a última hora, lo escogía y les batía mediante un sprint muy largo, arrancó muy lejos del Toro. Luego, contra Storer, en esta prueba donde había más montaña, les soltaba a todos en el puerto final. Es cierto que la participación no era puntera porque Pogačar estaba en Montreal, la Vuelta a España se estaba disputando y había muchos corredores de talento en la ronda española, pero aún así tienes que ganar. De las 5 clásicas de un día a las que ha participado, ha ganado 4 y en algunas de ellas no era el terreno más favorable para él, siendo el súper favorito en pruebas donde tampoco reunían demasiado dureza, es muy difícil acabar rematando y lo ha hecho prácticamente en cada una de ellas. Cierto que esta prueba, la que batió Storer, era donde acumulaba más dureza y soltó en el puerto principal a todo el mundo y luego no le vieron hasta la meta, por lo tanto aquí sí que se aplicó la lógica, pero en carreras como por ejemplo esta, en repechos, es que rompió que el pelotón en plano falta de unos 10-15 kilómetros para el final, en plano arrancó desde atrás del grupo principal, lo único que le pudo seguir fue Benjamin Thomas y este corredor del Direct Energy, pero es que en plano él contra todo el pelotón no pudieron pillarle, rompió el grupo en plano demostrando que es un ciclista que anda bien en todos los terrenos y luego en la cota final resolvió con muchísima contundencia. Y fijaos, en la última de estas clásicas que ganó en Italia, en un sprint muy numeroso, cierto, no estaban los mejores sprinters del mundo ni los mejores velocistas del mundo, pero aún así tienes que ganar y resolvió una vez más demostrando que tiene muchos registros, es rápido y tiene punta de velocidad, también te puede mantener sprints muy largos como el primero al que batió Scaroni, que le cogió rueda el italiano desde el principio y aún así no pudo superarle. Qué corredorazo es Isaac del Toro, que las estadísticas hablan por sí solas. Fijaos, estas estadísticas de Isaac del Toro, refiriéndonos a este salto de nivel que ha dado esta temporada, donde ya suma más de 2.000 puntos, o sea, cualquier corredor que en una temporada supera los 2.000 puntos es un temporadón excelente. Para que tengáis una idea, de todos los corredores del mundo que hay, cada temporada solamente unos 3, 4, 5, como muchos 6 ciclistas superan la acumulación de 2.000 puntos. Por lo tanto, habla del temporadón de Del Toro, 63 días competidos, 13 victorias en su segunda campaña como profesional. Fijaos el cambio de nivel que ha dado en una temporada. Habla de esta evolución del mexicano en 2024, 3 victorias, está muy bien en su debut, pero sumaba 835 puntos, que para ser tu primera campaña como pro está de maravilla, pero es que en un año ha pegado un cambio tremendo. 13 victorias, son 10 más las que suman y aún no terminó la temporada y más de 2.000 puntos y aún no terminó la temporada. Redundo en esto. Así que de veras que creo que los únicos corredores que tienen alguna opción de hacerle daño a Pogačar en el próximo Mundial son Del Toro. Lástima que su selección pues será endeble, no sé si es el único, creo que será el único corredor de México por plazas a las que tienen reservadas, los cupos que tienen, pero bueno, se puede aprovechar el trabajo de otros y en este tipo de recorrido, el de Ruanda, es perfecto para él. Fijaos, el ranking de esta temporada, hablamos que por puntos Pogačar, como no, lidera el ranking UCI, Tadej Pogačar, Vingegaard es segundo, o sea, los pesos pesados del pelotón, Pedersen es tercero, Van der Poel es cuarto, es que qué corredores estamos hablando, Almeida es quinto e Isaac del Toro es sexto. Isaac del Toro es sexto, bueno, es un ranking de las últimas 52 semanas del World Tour, o sea que yo creo que este ha superado 20 posiciones, en el último año ha escalado en el ranking UCI World Tour, no, 51 posiciones, perdón, Isaac del Toro, tremendo,
tremendo, Isaac del Toro este 2025, que para mí, juntamente con Evenepoel y él, son los dos únicos corredores que algo de cosquillas pueden hacerle a un Tadej Pogačar, que vamos a hablar de él porque arrasó en Montreal, en Canadá, una prueba a la que siempre participa para coger forma cara al desenlace de la temporada, clásicas italianas, mundial este año que tiene entre ceja y ceja, revalidar el título y se paseó. Tadej Pogačar, de hecho, no venció, le regaló la etapa a su compañero de equipo Brandon McNulty, el norteamericano, que a falta de 30 kilómetros para la final en este circuito, que siempre se asciende una cota, se escapaba con Quinn Simmons. Se iban por delante, rompían lo que era el grupo del pelotón y cuando le dio la gana atacó. Pogačar cazó a esta fuga, tal y como llegó, les arrancó, los soltó a los dos y luego McNulty dejó a Quinn Simmons, esperó Pogačar a Brandon McNulty, el ciclista de Phoenix, y le regaló la victoria de etapa. Dice Pogačar que está nuevamente muy motivado y que ha vuelto después del descanso a encontrar esta pasión por el ciclismo que en el Tour de Francia se le apagó un poquito, vuelve a estar motivadísimo, algo que genera pavor, estoy convencido, entre sus rivales, porque no voy a decir nombres, pero en la pasada Vuelta a España hablé con muchísimos corredores y ciclistas top me contaban que otros ciclistas top no van a participar al Mundial, principalmente por dos razones. Es un Mundial durísimo, un Mundial que acumula más de 5.000 metros de desnivel y ciclistas muy top, no diré nombres, pero ciclistas muy top, no irán al Mundial y me dicen, ¿para qué? Si va Pogačar, si no tenemos ninguna opción. Pero es que son ciclistas muy buenos los que me decían esto, o corredores que me decían que les habían comentado estos ciclistas tan top que no iban, principalmente porque Pogačar participaba y no había ninguna opción, de la mano que les daba pereza viajar a Ruanda porque se tenían que vacunar, y entre que está Pogačar, está el virus Pogačar para ellos, y los virus, o no son virus, pero las enfermedades por las que se tienen que vacunar, pues dicen no nos sale a cuenta. Así que un mundial donde faltarán grandes estrellas y la razón, aunque parezca surrealista, se llama Pogačar y este desplazamiento y las vacunas que tienen que meterse para poder ir ahí. Y finalmente terminemos con la selección española. Hablamos del Toro, que apunta al Mundial, lo hará súper bien, estoy convencido. Pogačar, que ya empieza, que ya regresa a un grandísimo nivel. Momento ahora para hablar del equipo nacional, que lo publicaron el otro día con... aquí está la jerarquía, con Soler y Ayuso de líderes. Para mí, el capitán, y ahora os diré por qué, será Juan Ayuso, pero Soler en un gran nivel de forma. Luego Iván Romeo, Carlos Verona, muy bien Paul Bardeston, por Abel Baldeston, que hizo una grandísima Vuelta a España y en un mundial tan duro se merece estar en el equipo nacional. Luego Carlos Canal, Roger Adrià y Raúl García, que también, lástima que abandonó la pasada Vuelta a España, pero ha mejorado muchísimo subiendo, ya me impresionó en el Tour, y en esta Vuelta a España, antes de su abandono, también estaba en un nivel tremendo. Así que, ¿quién echó en falta en esta selección? Pues de veras que no pienso que falte nadie así que se merecería estar en el equipo, porque Landa, después de la lesión, no está en una buena condición física. Carlos Rodríguez este año está muy por debajo de su nivel. Creo que el hombre claramente es Juan Ayuso, y hablaba con el seleccionador español, con Valverde, hace unos cuantos meses, y comentábamos esto. Le preguntaba, ¿quién es el mejor ciclista español del momento? Y me decía, a ver, mejor ciclista español no lo sé, pero lo que es una evidencia es que el más ganador que tenemos es Juan Ayuso. Porque el problema aún es esta regularidad en carreras de 3 semanas, pero en pruebas de una semana o de un día es el ciclista más killer. Hay corredores muy buenos como Soler, hay corredores muy buenos como Enric Mas o como Landa o como el propio Carlos Rodríguez, pero no tienen este ADN ganador que cuando está enchufado Ayuso es un auténtico killer. Así que confío en que esta Vuelta a España le haya servido a Ayuso para coger ritmo de competición y llegar muy bien al Mundial. Con Pogačar es complicado, pero os diría que si ponemos una escalera de favoritos, arriba del todo estaría Pogačar, luego pondría ahora mismo a Evenepoel y del Toro, y luego sí que en un tercer escalón ahí se encontraría para mí Juan Ayuso, que este tipo de pruebas le van muy bien al corredor español. Y una vez más, creo que estas rivalidades que veremos en el Mundial serán súper sanas, porque no me gusta que un equipo acumule tantísimo nivel, tantísimos cracks, como es el caso de UAE, que ves
cómo está creciendo Del Toro y dices, es una lástima que Del Toro no se pueda enfrentar a Pogačar, porque vale, aún está un pelín verde para poder mirar a los ojos a Pogačar, pero después del cambio que ha dado este año, de la evolución que ha pegado esta temporada, dices, es que si sigue por este camino evolucionando a este nivel, el año que viene aún estará mucho más fuerte y sí que para mí es el único corredor con proyección para hacerle mucho daño a Pogačar. Ambos bajo el paraguas del mismo equipo, pues no los van a llevar a las mismas carreras y esto es una auténtica lástima, pero fijaos en el Mundial, veremos un Pogačar Del Toro contra Ayuso. Ayuso se va del equipo, pero fijaos, 3 de los grandes favoritos están en la misma escuadra. Lo bonito para mí es cuando el talento está diversificado en diferentes escuadras, que en el caso de los equipos comerciales, como los principales tienen mucho más dinero y pueden fichar a los mejores corredores, esto no sucede, pero en cuanto a selecciones, ahí sí que vamos a ver un duelo cara a cara contra corredores de una misma escuadra que creo que será precioso verles enfrentarse y siendo hostiles con los otros en una carrera como el Mundial. Favoritísimo Pogačar, pero atentos al nivel de Ayuso y sobre todo a un Del Toro que hemos hablado al nivelón al que está. Así que dejadme en comentarios vuestras impresiones sobre Ayuso, sobre la selección española, qué os parece, echáis a alguien de menos. Enric Mas no participa porque está lesionado. Ahora me viene a la cabeza un nombre importante que no participará, pero dejadme en comentarios qué os parece el equipo, qué os parece lo que os comentaba de Pogačar y el tema principal, quería hablar de un Del Toro que no pudimos comentar sus victorias porque estábamos cubriendo la Vuelta a España mientras se produjeron. Así que os leo en comentarios y nos vemos pues, en los próximos días, seguramente mañana. Chao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?